Bueno, entonces, para empezar el video, pues nuestro grupo está compuesto de por Juan Pablo Manrique, Fabián Hernández y pues Alejandro Mejía y yo. Principalmente este proyecto se pensó debido a que entre dos de nosotros, que somos Manrique y pues Mejía, tenemos una empresa de cachuchas llamada Label Caps que se dedica a la personalización y venta de cachuchas, eh, que pues en un principio empezó solamente como para nuestros amigos y esto, pero debido pues a los costos altos de fabricación y de transporte, pues decidimos cerrar la empresa, pues por un momento mientras que encontrábamos mejores precios para los proveedores y los maquiladores, em, que los maquiladores son los que nos ayudaban con el proceso de estampado y de bordado para la personalización de las cachuchas. Pues este semestre viendo la clase de optimización, más específicamente pues el modelo de transbordo, que era pues lo que es lo que nosotros hacemos en el caso de las cachuchas, eh, pues vimos como una forma en la cual nuestra empresa se puede ver favorecida mediante la minimización de costos, y optamos por una manera en la cual nosotros mismos podemos minimizar nuestros costos, así sea en un porcentaje mínimo para aumentar nuestra utilidad, ya que toda la plata que nosotros nos estábamos ganando o estemos ganando, toda va a entrar en, pues otra vez en reinversión en el proyecto. Bueno, entonces para este caso específico utilizamos tres proveedores diferentes, dos tipos de maquiladores que como ya dije son los que bordan o estampan, y finalmente teníamos dos tipos de almacenamiento, pues no dos tipos, dos sitios de almacenamiento, que eran nuestras casas, la casa mía, pues mi casa y la casa de Manrique, las cuales las utilizábamos dependiendo de dónde quedara el cliente al cual le teníamos que entregar, ya que una de las casas queda al norte de la calle 100 y la otra queda al sur de la calle 100, zona norte y zona sur. Em, bueno, nuestra idea, ya que pues la empresa empezó siendo simplemente como para venderla a nuestros amigos y a la gente que le fuera gustando las cachuchas mediante Instagram y otras redes sociales, nosotros tenemos pensado estandarizar nuestros clientes, em, ya dependiendo de nuestra capacidad de producción, los cuales nosotros pensamos para este proyecto utilizar solamente cinco tipos diferentes de clientes, los cuales todos tienen una demanda mensual diferente, y ya para poder saber producir más o menos cuánto nosotros debemos producir para no tener stock pues en las casas todo el tiempo. Ok, entonces como dicho anteriormente, en la introducción nosotros, la empresa que nosotros tenemos compuesta pues entre Manrique, Juan Pablo Manrique y yo, se llama Label Caps, que es una empresa que se dedica pues a personalizar cachuchas, bueno, todo esto. Nosotros principalmente para este problema tenemos cuatro principales pues, partes del problema, que se componen en la compra de cachuchas a los proveedores, las maquiladores que estampan o bordan, como ya se dijo anteriormente, el almacenamiento que se compone de uno que se encuentra en la zona sur, siendo zona sur al sur de la calle 100 y zona norte al norte de esta. Y finalmente el envío del almacenamiento hasta los clientes, dependiendo pues de cuál cliente esté más cercano a cuál sitio. Entonces, esta empresa ha estado activa desde enero del 2017. Como ya se dijo, por el momento están cerradas sus operaciones. Como ya se dijo, pues nosotros manejamos tres tipos diferentes de cachuchas, pero ya estas vienen con un propósito específico, el cual sería o bordarlas o estamparlas, por lo cual nosotros lo vemos como seis tipos diferentes de cachuchas. Contamos con los dos tipos diferentes de maquiladores, que estapan o bordan, pues cada uno lo hace por diferentes precios, al igual que los proveedores nos venden a nosotros por diferentes precios. De aquí sale el almacenamiento, que como ya se dijo es zona norte y zona sur. Y por otro lado, nosotros lo que queremos lograr a partir de la minimización de los costos es estandarizar a nuestros clientes, porque ya como se dijo anteriormente, esta empresa venía siendo solamente para nuestros compradores que venían siendo principalmente nuestros amigos o familiares, pero entonces nosotros miramos todo esto como desde una perspectiva más grande, que nosotros queremos en este caso lo tomamos como un cierto tipo de ejemplo, que sería nosotros tomar cinco tipos diferentes de clientes, los cuales cada uno cuente con una demanda diferente durante cada mes, y para nosotros poder saber más o menos cuánto tenemos que producir mensualmente, y de esta forma no quedarnos con stock
Finalmente, contamos con un modelo también pues, de transporte en cada una de estas fases, siendo de proveedor a maquilador una distancia, siendo de maquilador a almacenamiento otra distancia y de maquilador a los clientes final. Esto se maneja por un costo fijo dependiendo del cargamento que sea, de las cachuchas que sean, de más o menos unos 500 pesos por kilómetro. Entonces, ante los antecedentes que nosotros vimos fue una empresa europea llamada Frisul, la cual ante el creciente aumento que ha registrado en los últimos 2 años debido a la distribución capilar de productos alimentarios en vainas de multitemperatura y la gama de servicios ofrecidos en el mercado nacional y en diversas localidades de Europa, el objetivo de Frisul fue implementar una solución informática para optimizar la gestión de su transporte y satisfacer así a los requerimientos de sus operaciones en términos de gestión, planificación, optimización de rutas, así como dar soporte a sus procesos de control interno. Frisul utiliza tanto su propia flota como la flota subcontratada, con diferentes tipos de vehículos que requieren una solución flexible y madura en términos de desarrollo y que satisfaga las necesidades continuadas de diversos tipos de clientes, como lo son los industriales, minoristas, comerciantes y logísticos. Eh, Luego de que la empresa Frisul hiciera una revisión interna y generara un proceso de optimización usando el modelo de transbordo, el resultado fue muy positivo, ya que además de que generara una mejor relación con sus clientes, ya que todo era más rápido y más organizado en términos de entrega o llegada de sus productos a los distintos almacenes, sin darse cuenta o indirectamente con este modelo de transbordo, lograron también minimizar sus costos de operaciones. Nuestra empresa, al ver o al enterarnos de este caso, fue por lo que decidimos realizar o generar un modelo matemático de transbordo para poder minimizar nuestros costos de operación y de esta manera ser más rentables o más líquidos. Efectivamente, con la llegada o con la implementación de este modelo, se logró reducir los costos, además logramos identificar nuestras rutas más cortas y económicas desde la compra de la materia prima hasta la llegada del producto terminado a nuestros. Ok, entonces, como lo he dicho anteriormente, aquí podemos ver el modelo matemático, el cual el de nosotros es un modelo de transbordo respecto a las cachuchas, que tenemos los tres tipos de proveedores, como ya hemos dicho, los dos tipos de maquiladores, los dos tipos de almacenamiento, el de zona norte y zona sur, y pues los cinco tipos de clientes, y pues ya cada almacenamiento, ya dependiendo también de la capacidad que éste tenga, em, le distribuirá a cada cliente, o también si pues depende de estar en zona norte o zona sur. Por parte de los conjuntos, podemos ver los conjuntos que son, como lo mencionaba anteriormente, son tres tipos de cachuchas, pero nosotros lo tenemos como seis, ya que nosotros tenemos bordado y estampado. Ya tenemos las cachuchas desde que se compran en un principio, ya tenemos predeterminado para qué se van a usar, si bordar o estampar. Nuestros proveedores, que son tres proveedores, nuestros maquiladores, que son dos, nuestro almacenamiento, que son dos, nuestros clientes, que son cinco, y funcionamos dependiendo de la demanda de cada mes de cada uno de los clientes. Bueno, nuestros parámetros, que serían DTP, el costo de la cachucha por tipo de proveedor. Entonces aquí están los precios por los tres proveedores, por los seis tipos de cachucha, como se pueden ver acá, los precios de cada uno de los tipos de las cachuchas. Por este lado vemos la capacidad de cada uno de los proveedores, entonces lo mismo, los tres proveedores, los tipos de cachucha y las capacidades de cada uno. El costo de estampar o bordar cada uno de los tipos de cachucha. Los maquiladores son el uno y el 2, que cada uno tiene diferentes precios. La capacidad máxima estampar o bordar de cada cachucha por maquilador. Los maquiladores otra vez, uno y dos maquiladores, los seis tipos de cachucha y las capacidades de cada uno, dependiendo del tipo de cachucha. La capacidad máxima de almacenamiento pues, de cada una de las casas que nosotros calculamos más o menos así. El costo de transporte, que como se había dicho iba a ser de 500 pesos fijos por cada kilómetro, pues irrelevantemente del cargamento que se vaya a llevar, que serían de los tres proveedores hasta los maquiladores. Entonces esto sería más o menos la distancia que cada uno recorre y multiplicado por el precio de cada kilómetro. Lo mismo pasa que del maquilador al almacenamiento, que aquí están los maquiladores y los dos almacenamientos, pues bodegas. Desde el almacenamiento hasta los clientes, los cinco tipos de clientes y las bodegas. Estos todos están en costos. Lo último que podemos ver acá es la demanda de tipo de cliente por cada mes.
Entonces podemos ver la demanda por cada tipo de cachucha, por los clientes, por cada uno de los 12 meses. Em, Finalmente pues encontramos las variables de decisión, que ya serían la cantidad de cachuchas a comprar al proveedor en el mes para estampar o bordar, la cantidad de tipo de cachuchas a estampar o bordar con el maquilador en el mes que sea para almacenar, y la cantidad de almacenamiento de cachuchas a enviar desde el almacenamiento hasta el cliente. Bueno, nuestra función objetivo que sería minimizar costos, como ya se dijo, que aquí está explicada la función objetivo tal cual. Y pues nuestras restricciones, que ya serían estas seis, que serían la capacidad de compra proveedor, dependiendo de lo que cada proveedor nos pueda vender, la capacidad de los maquiladores, dependiendo lo máximo que nos pueda estampar o bordar cada uno de estos, la capacidad de almacenaje, que también como ya todas estas están explicadas en los cuadros de arriba, la demanda que nosotros tengamos por cada mes y ya el balance de cada uno, que es lo que se le compra al proveedor, que debe entrar al maquilador, y lo que se le compre y lo que debe estar en el maquilador, que debe salir del maquilador hacia el, hacia el almacenamiento. Pasando por las gráficas, en cuanto a las gráficas, juntamos todos los tipos de gorras para hacerlo no tanto a tipo de gorra, sino a las demandas a cada uno de los proveedores. Entonces, al proveedor que más le compramos eh, es al número 2 y al que menos le compramos es al 3. Y asimismo podemos ver que hay varios meses que las compras a los proveedores disminuyen mucho, como por ejemplo lo es en febrero, septiembre, noviembre, y hay 2 meses en los cuales no hacemos ninguna compra a proveedores. Y aquí tenemos suficiente inventario para suplir la demanda, la cual es principalmente en marzo y en mayo. En cuanto a las unidades de bordados o estampados, podemos ver que la maquiladora 2 es la que más utilizamos y que esta nos representa un menor costo. En cuanto a las unidades almacenadas, podemos ver que la bodega 2 es la más utilizada notoriamente, lo cual nos muestra que si buscamos ampliar la bodega número 2, está la posibilidad de que no necesitemos la bodega número 1. Y finalmente, en el caso de la demanda, las unidades enviadas al cliente pues serán las mismas que las que él nos pide. Es por eso que no hay ninguna gráfica. Porque es decir que no se le va a enviar menos de lo que el cliente pide. Luego de generar nuestro problema matemático lo metimos en GAMS, y lo cual nos generó los siguientes resultados. Como podemos ver acá, en el objetivo, en el valor del objetivo, que en nuestro caso era minimizar los costos, podemos ver que nos dio 80.357.450.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo nuestro costo operacional, lo mínimo, 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 o sea, lo más poquito que podríamos sacar es este resultado. No podríamos tener unos costos más bajos, esto es lo más bajo que podemos tener. Además, si seguimos bajando ya nos podemos ver acá. Más es con todo lo que tienen que ver las variables de decisión que nosotros tenemos. La primera, la capacidad de compra a proveedor. ¿Qué nos quiere decir esto? El primer número serían todos los meses, como saca mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, hasta el 12. Seguido viene el tipo de cachucha. Y por último viene el tipo de proveedor al que le compraríamos. En esto, que nos puede decir, en el level podemos ver la capacidad que tiene cada uno de los proveedores, y en el upper podemos ver lo que usó los proveedores. Por ejemplo, en el primero podemos ver que tiene una capacidad de 80 y usó las 80. En el marginal nos sale un menos 400. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si este proveedor, o pues si esta combinación tuviera una capacidad de por una cachucha más, o sea, en vez de 80, 81, eso nos ahorraría en 400 pesos nuestro proceso. Por ejemplo, en esta tercera combinación podemos ver que tiene una capacidad de 150 y solo se usó 30. Eso quiere decir que pronto no es tan no es rentable
usar toda la capacidad de este proveedor. Cuando nos sale punto o EPS en el lado marginal, eso lo que nos quiere decir es que si suma o se le resta una cachucha no nos va a afectar, siempre se va a quedar en cero. Y el EPS es que es un número muy cerca a cero. Acá pues por ejemplo podemos ver otra combinación en la que no se usa el 100% de su capacidad debido a los costos. Podemos ver que pues en este tipo de combinación, nuestra mejor opción sería aumentar más en la primera capacidad, o por ejemplo en esta, en la que si aumentamos en una capacidad nos ahorraríamos 400 pesos. En esta, por ejemplo, ya son más altas, son de 600 y 700 pesos, lo cual eso nos daría a entender que podría ser pues una buena estrategia que nuestros proveedores tuvieran una mayor capacidad. Entonces, para la siguiente variable es la capacidad del maquilador. Vuelve y juega en el que el número de la izquierda son los meses, el del medio son el tipo de cachuchas y el de la derecha es el tipo de maquilador. El level, el upper y el marginal es el mismo que lo del anterior. Por ejemplo, acá podemos ver que de las 170 cachuchas demandadas en enero, el maquilador 2 pudo o sacó 170 cachuchas, y si hubiéramos llevado 171 cachuchas, con eso nos hubiéramos ahorrado 600 pesos. Por ejemplo, en el mes 1 en enero, para el tipo de cachucha 6 con el maquilador 2, nos hubiéramos ahorrado 900 pesos, lo cual nos quiere decir que si encontramos maquiladores o estos maquiladores aumentan su capacidad de producción, podríamos ahorrar más plata y de esa forma minimizar más nuestros costos. Lo mismo, si sale cero es porque no afecta a nuestro modelo. Por ejemplo, y acá podemos encontrar una más grande, que sería en el mes 7 el tipo de cachucha 5 con el maquilador 2. Con una cachucha más que hagamos en esa combinación, nos ahorramos 1150 pesos, lo cual eso pues empieza a aportar mucho a pues, a nuestra función objetivo. La otra variable es la capacidad de almacenaje. En este juega exactamente lo mismo, mes, tipo de cachucha y almacenador, o pues bodega o tipo de bodega, en el que podemos ver también que si se aumentan nuestras capacidades nos podríamos ahorrar más plata, aunque en esta es más poquita, nos ahorraríamos menos plata que es con los maquiladores, pero al igual pues todo sería con costes negativos. Por ejemplo, podemos ver que en el marginal nunca van a haber positivos, debido a cómo nosotros planteamos el GAMS, porque solo está buscando son reducciones de precios, no aumentarlos. Y por último, pues están lo de las ecuaciones de las demandas, que es el tipo de demanda a los tipos de clientes. En cuanto a nuestras propuestas de mejora, nosotros analizamos los resultados de nuestro GAMS y caemos en cuenta que todos nuestros marginales daban un valor positivo, excepto en algunas restricciones muy contadas de compra a proveedores. Al tomar un valor positivo, lo que pasa con esas restricciones es que si aumentamos en una unidad esa restricción, se nos aumenta en un valor muy grande o muy pequeño, pues dependiendo del marginal de la función objetivo, y pues como nuestro objetivo es minimizar los costes, eso nos perjudicaría. También observamos que habían algunas restricciones cuyo marginal era de 0, y analizando concluimos que este marginal de 0 se debía a que en ese camino o en esa demanda o en esa compra ya se estaba utilizando el máximo, entonces no se podía adquirir una unidad adicional. Teniendo en cuenta esto, nuestras propuestas de mejora se debería buscar la posibilidad de que los proveedores amplíen su capacidad, y ya como mencioné anteriormente, habían unos proveedores que si aumentaban su capacidad o si nos podían proveer de una unidad adicional, nuestra función objetivo reduciría, como es el caso del proveedor 1.
Si nos pudiera dar una unidad más de la cachucha tipo 1, esto se reduciría en 400. Esto reduciría en 400 nuestros costos, que si ampliara su capacidad a un número muchísimo mayor, pues nos reduciría bastante los costos. O se reduzcan los costos que tenemos actualmente para que nosotros podamos obtener una mayor ganancia o podamos comprar más unidades a un menor precio. Y en caso de que no sea posible que nuestros proveedores nos mejoren los precios o aumenten las cantidades, sería buscar en el mercado de algunas alternativas de proveedores que nos puedan ofrecer la misma cantidad de producto a un tiempo menor o mayor cantidad de producto y así poder tomar ventaja en las economías de escala, en la cual donde se reducen los costos por unidad a mayores unidades compradas u ordenadas. La siguiente propuesta de mejora que planteamos fue que teniendo en cuenta que la empresa teniendo buenas ganancias, se podría utilizar un porcentaje de estas ganancias para buscar maquiladoras que pudieran hacer el proceso de estampado o bordado en un menor tiempo o pudieran procesar un mayor número de órdenes en el mismo tiempo. Esto haría nuestro proceso más ágil y podríamos suplir a nuestros clientes de una manera más eficaz, lo cual se podría complementar con las siguientes propuestas, ya que nuestro proceso es un proceso en cadena. La siguiente propuesta es analizar la viabilidad de la apertura de una nueva bodega o la ampliación de las ya existentes para que podamos tener una mayor capacidad de almacenaje, ya que nos serviría bastante teniendo en cuenta pues que nuestros productos no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a que no son productos perecederos. Y eso quiere decir que los podemos almacenar indefinidamente. Entonces, tener un inventario de reserva de cachuchas ya producidas nos podría servir en caso de que un cliente a última hora nos demande más de lo que normalmente nos demanda, o que nos haga un pedido adicional que teniendo en cuenta que nuestra capacidad está al tope, no la podríamos suplir. Y la última propuesta de mejora que planteamos es identificar nuevas oportunidades de venta de nuestros productos en nuevos mercados y en mercados no explorados, buscando llegar a más clientes y obtener mayores beneficios en cuanto a ingresos. Y complementando a esta, podríamos buscar la posibilidad de trasladar nuestras operaciones de nuestra planta a un sitio más central para no tener que utilizar dos bodegas, sino eliminar las bodegas y que todos nuestros despachos vayan directamente desde la planta hacia los clientes. Esto seguramente va a incurrir en mayores costos de transporte, pero nos reduciría los costos que tenemos actualmente de almacenamiento, ya que no tendríamos que pagar pues por las bodegas. En cuanto a las conclusiones, se encontró que los modelos que utilizamos nos dieron un valor de costos mínimos de 80.357.450, teniendo en cuenta pues todas las restricciones que planteamos de cuál es la demanda que queremos suplir a los clientes, cuál es la capacidad de nuestras maquiladoras, cuánto nos puede enviar cada proveedor de cada tipo de cachuchas y cuánto cuesta cada una de estas unidades. Y pues los costos que generan cada una de estas etapas. La siguiente conclusión es que podríamos tener variables adicionales con el tiempo de producción de cada tipo de cachucha, para que sea un modelo más completo y podríamos solucionarlo de una manera alternativa, no solo basándonos en costos, sino también en
en tiempos de producción para que también sea un modelo más eficiente. Eh, Otra alternativa de variables adicionales que se podría poner para incluir también en este modelo el tema de transporte es establecer la ubicación exacta de cada uno de los puntos de los proveedores a las maquiladoras, a las bodegas y a los clientes, establecer las ubicaciones exactas mediante coordenadas cartesianas de estos lugares. Mm, y con estas establecer, basándonos en la distancia, cuál es el proveedor que debe atender a cada maquilador y cuál es la maquiladora que debe atender a cada bodega y cuál es la bodega que debe atender a cada cliente. Finalmente se identificó que el modelo presentado nos arrojó la manera más óptima en la cual se debe o sea, encontramos que nuestros marginales en nuestro modelo la mayoría nos daban positivos, lo cual generaría que el buscar una unidad adicional se genere un incremento en nuestros costes. Y por ende, para que no se nos genere un incremento, si necesitamos hacer una unidad adicional, deberíamos buscar alternativas en cuanto a ampliación de las plantas o de las bodegas.